de quien en este momento toma las decisiones dentro de la Corte Penal Internacional. Se ha hablado de su poca objetividad y se le ha asociado a tener algún tipo de inclinación ideológica en particular que quizás no la hace ser tan rápida en la toma de decisiones o pasar de una evaluación preliminar a una investigación formal. ¿Eso es infundado o tiene alguna base? Bueno, ha habido momentos y ha habido unos aspectos que han suscitado muchísimas sospechas en determinados sectores. Yo no quiero pensar en que haya falta de parcialidad. Bien es cierto, primero, que cuando Luis Moreno Campos fue fiscal y estuvo a cargo de la jefatura de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se rechazaron sistemáticamente todas las denuncias que se presentaban relativas a Venezuela, lo cual, desde mi punto de vista, no era nada procedente. Pero bueno, eso es esa fase. Inmediatamente sale el fiscal Luis Moreno Campos y lo sustituye, se nombra como fiscal jefe a Fatou Bensouda, que era su segunda. Y bueno, y siguió un poco la línea del anterior equipo del que ella formaba parte. Ha habido algún momento que yo he sido también crítico y lo he criticado públicamente, como por ejemplo ver unas imágenes en las que Fatou Bensouda recibe al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y a la embajadora que tiene Venezuela expresamente allí en La Haya, precisamente para el tema de la Corte Penal Internacional, que es la hermana del Aissami, bueno, recibiendo al Tribunal Supremo una visita institucional, una visita protocolaria. Bueno, yo he sido muy crítico. La fiscal jefe no tiene que tener visitas protocolarias. La fiscal jefe no ostenta la representación de la Corte. La representación institucional de la Corte la ostenta el presidente de la Corte. Y eso da una imagen un poco que genera, pues siempre genera dudas. Pero bueno, yo no quiero pensar en independencia, quiero pensar que van a trabajar y que están trabajando y que va a salir adelante el procedimiento de investigación. Yo estoy convencido de que va a salir adelante el procedimiento definitivamente de investigación y que la Fiscalía va a acusar en forma ya y formalmente ante la Sala de Cuestiones Preliminares. No, cuando digo ya, digo pues en un periodo no largo a las cabezas responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sí, hay un detalle, es que Human Rights Watch ha solicitado que se sume este informe de Michelle Bachelet como comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas al expediente en la Corte Penal Internacional. Eso de alguna manera precipitaría las cosas, porque no es lo mismo, profesor, que en la ONU se presente por parte de la oposición u organizaciones de derechos humanos una detallada información sobre la violación continua de derechos humanos en Venezuela o que se defienda el régimen a que la propia comisionada de los derechos humanos, alta comisionada, presente ese informe y coincida con todas las denuncias que se han hecho durante 20 años y que ella sea la que remita ese expediente a la Corte Penal Internacional. El peso evidentemente no es el mismo. ¿Cómo cree que esto podría ayudarnos para acelerar las cosas? Bueno, es importante, por supuesto, el informe comisionado de derechos de la Comisión de Derechos Humanos. Es muy importante. Profesor, espérese un segundito que no se nos está cortando la comunicación no y no quiero que se pierda ninguna de sus palabras. Vamos a intentar otra vez la conexión. ¿Me escucha bien? Sí. No, lo estamos escuchando. Sí, perfectamente. Sí, me escucha. Es que tengo retorno, no sé. Ok, ¿ahora me escucha mejor? Ahora sí, creo que sí. Sí, perfectamente. Sí, nosotros todavía no lo escuchamos bien. No sé si se movió del lugar. Discúlpenos estas... vamos a ver si el profesor se mueve un poquito, porque es que no quiero perderme ninguno de los detalles que nos va a contar. ¿Profesor? Ajá, vamos a intentar entonces que él se ubique en un lugar mejor, porque además hemos atrapado a esta super autoridad, de verdad que nos sentimos privilegiados de poder conversar con él, porque Blas Jesús Imbroda, doctor en Derecho, además es el jefe prácticamente de la abogacía en España y presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Es un hombre que conoce
en profundidad, en la intimidad, en lo hondo, todo lo que es el proceso dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces no hay mejor experto que él para decirnos qué es lo que podemos esperar. Si podemos ver a Nicolás Maduro pronto, como nos lo ratificó en el primer bloque, sentado en ese banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional, él cree que sí, y él cree que la Corte Penal Internacional puede acelerar el proceso. Él espera que si hay alguna duda sobre la fiscal, eso no interfiera en lo absoluto en una investigación que además confirma que no solo es un crimen que se cometió, sino que es un crimen que se comete todavía, que es un crimen continuado de violación de derechos humanos. Profesor, creo que lo tenemos de nuevo. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Sí, me decía sobre lo que le planteaba de remitir este informe de Bachelet a la Corte Penal y cómo nos ayudaría para acelerar el proceso. Bueno, es importante que la Alta Comisionada de Derechos Humanos mande y remita el informe que hizo en el que se veían las gravísimas violaciones de derechos humanos. Pero mire, una cosa para que no genere confusión. A la Corte Penal Internacional no se llevan estrictamente violaciones de derechos humanos, sino que tienen que ser violaciones de derechos humanos que sean crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. Los crímenes, por ejemplo, el crimen de lesa humanidad, que es una violación, por supuesto, de derechos humanos, pero elevada, imagínese, a extremos como son los crímenes internacionales. Entonces, pero sin embargo, el informe de la Alta Comisionada, aunque ella habla de violaciones de derechos humanos, sí lo que cuenta son constitutivos de crímenes de lesa humanidad. O sea que sí son todo lo que cuenta la Alta Comisionada de Derechos Humanos es materia que compete a la Corte Penal Internacional porque se traducen en crímenes de lesa humanidad. Es muy importante que ya lo mande, por supuesto. Ya también mandó el anterior Alto Comisionado de Derechos Humanos, ya también llamó la atención a la Corte Penal Internacional sobre los crímenes que se estaban cometiendo en Venezuela. Pero esto es determinante junto a todo lo que se aportó. Mire usted, determinante también, para que se lo explico, es la aportación de cientos o miles de documentos que llevó la Fiscalía de la República de Venezuela, que eran oficiales de la propia Fiscalía de la República de Venezuela. Imagínese esa documentación, que además es una documentación interna, que tiene carácter oficial y en la que se acreditaban crímenes de lesa humanidad cometidos. Es decir, que es una suma y por supuesto que tiene mucha importancia lo que diga la Alta Comisión de Derechos Humanos, como tiene mucha importancia también la remisión que hizo la OEA o la remisión que hicieron los estados también a la Corte instando para que iniciara el procedimiento. No, de mi punto de vista, es absolutamente irreversible el inicio de un procedimiento de investigación ya en forma y de la acusación formal contra Nicolás Maduro y contra los principales responsables del régimen de Venezuela. La Corte Penal, la Corte Penal Internacional conoce de las máximas autoridades, las máximas cabezas, los máximos responsables, no del resto. Del resto son juzgados luego posteriormente por tribunales que se crean específicamente o por los propios tribunales de los países. Doctor, una cosa más. Se nos había dicho que podían acusar a Maduro de por lo menos 7 crímenes de lesa humanidad. ¿Eso está así especificado de acuerdo a lo que se ha entregado en ese expediente? ¿De cuántos crímenes estamos hablando allí? Bueno, de muchísimos más, muchísimos crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad está definido en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y consiste en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder y que además se materializa o bien en asesinatos, hay crímenes que se cometen, hay muchísimos crímenes desgraciadamente que se cometen, también en detenciones arbitrarias, también en torturas, también en persecuciones, también en lesiones, también en deportaciones forzosas. Es decir, todos que son lo que se denomina los actos singulares del crimen de lesa humanidad en el conjunto de un ataque generalizado y sistemático, como ha pasado en Venezuela, para mantenerse en el poder, han instalado el crimen de lesa humanidad como un instrumento de terror para el mantenimiento en el poder. Bueno, pues todos esos son crímenes que son denunciados y de los que está actualmente examinando la Corte Penal Internacional y de los que serán objeto de un procedimiento judicial sin ninguna duda. Profesor, y una cosa más.
¿Se puede hacer una proyección de una condena para Nicolás Maduro? ¿De cuántos años de cárcel podría enfrentar Nicolás Maduro? Y si podría haber algún atenuante, aunque nos parezca insólito, para un criminal como él. Bueno, mire, no le puedo decir, no le puedo decir. Eso luego depende ya del tribunal. Se pueden condenar hasta 30, 40 años. También podría, en casos excepcionales, la Corte Penal Internacional permite el estatuto en caso excepcional condenar a cadena perpetua. También, desde luego, por supuesto, la pena de muerte no existe en la Corte Penal Internacional, lo que es absolutamente loable, o sea, radicalmente contrario a la pena de muerte, pero sí hay la pena de cárcel es muy, muy extensa. Las posibilidades en cuanto a las atenuantes, pues la verdad es que desconozco. Yo, tal cual veo el tema, no es nada fácil para Nicolás Maduro, porque además él ostenta la presidencia con plenos poderes y él tiene el mando directo de muchísimas actuaciones. Pero directo, no solo va a ser responsable inmediato, sino también responsable inmediato, directo. Él es el jefe del Comando Operacional Estratégico, Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas de Venezuela, y este comando, pues por ponerle un ejemplo, llevó a efecto la masacre de los Junquitos, más otras muchas más cosas. El jefe que da las órdenes al comando estratégico es el presidente. El general en jefe del comando depende directamente del presidente, no depende de nadie más, y además no puede actuar porque es el jefe a efectos operacionales. Es decir, que tiene mucha responsabilidad. Es difícil pensar en atenuantes, pero desde luego el señor Maduro, como cualquier otra persona del mundo, por muy responsable que sea, tiene derecho a defensa y serán los abogados del señor Maduro los que aleguen lo que crean conveniente. Tal cual veo la situación, no es nada fácil. Y la situación es, pues bueno, pues un sinfín, desgraciadamente, de tragedias, víctimas, persecuciones, torturas, etcétera, etcétera. Y desde luego una defensa ahí no va a ser nada fácil. Profesor, ha sido un verdadero privilegio tenerlo esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por darnos estos valiosísimos minutos de su tiempo.